Muchas gracias, gracias por este grupo. Realmente Juan no se equivocó cuando me dijo, vas a estar en familia, vas a ver cómo va a ser el grupo, vas a ver las oraciones y me siento gozoso, me siento alegre con estar con el grupo y en esta hora de la mañana poder alabar a Dios, poder hablarle, poder aprender más de su palabra. En esta mañana quisiera compartir un título que a mí me ha llegado mucho y el título es Vida con propósito. Y podemos encontrar propósito en cada cosa de nuestra vida. El texto bíblico que he escogido para esta ocasión es Efesios 2:10 y dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, que fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados con un propósito en nuestra vida. La carrera de nuestra vida es como una carrera en moto. En nuestra vida podemos encontrar dificultades, problemas. También cuando vamos en nuestras motos, podemos ver que a veces el camino es bonito, podemos manejar por algunas praderas, por algunos lugares bellos, pero no siempre es así. Otras veces podemos ver que en la carretera hay huecos, que hay curvas peligrosas, que hay carreteras no muy buenas. Podemos, de pronto, ¿a quién no la ha cogido un aguacero grande en la carretera? Yo creo que a todos, ¿no es verdad? Ujú. Ujú. Así nos pasa a veces en la vida cristiana. Tenemos problemas, pero el problema no es solo la moto en que andamos, sino el camino, sino hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Antes de que montáramos nosotros la primera moto, antes que supiéramos nosotros nuestro nombre, Dios tenía un plan para ti, Dios tenía un plan para mí. Nadie nació por casualidad. Si estás en este ministerio, si tienes el don de rodar, de compartir con otros motociclistas, es porque Dios quiere usarte. Quiere usarte en esta ruta. Cada motociclista puede ser un misionero sobre ruedas. Tu moto no es solo un vehículo, es un instrumento que Dios tiene para alcanzar otras almas perdidas. Pero quisiera por un momento que cerraras los ojos y pensaras en tu moto. ¿Cómo es tu moto? ¿Qué arreglo te gustaría hacerle a la moto? ¿Qué moto te gustaría? ¿Qué moto te gustaría comprar? ¿A dónde te gusta viajar en la moto? ¿Qué tan rápido te gusta manejar en la moto? Y eso es nuestro pensar y eso es nuestro propósito. Cuando nosotros miramos la moto, estas son las cosas que vemos. Decimos, yo quiero ir en esta moto a tal lugar o quiero eh, una moto más bonita o quiero ponerle un pito que suene distinto. Y esos son nuestros pensamientos. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Ese no es el propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que Él ve en esa moto un instrumento para alcanzar otras almas a Cristo. Por eso es que vemos dos propósitos. El propósito con el cual nosotros vemos la moto y el propósito con el que Dios ve un instrumento para alcanzar almas para Cristo. Y voy a poner un ejemplo. Adán y Eva, ¿para qué fueron creados? ¿Con qué propósito fueron creados Adán y Eva? Adán y Eva fueron creados con el propósito de vivir eternamente, de no enfermarse, de ser felices.
pero entró el pecado y el propósito que Dios tenía ya no fue el mismo propósito de Dios. Dios los creó para que viviéramos eternamente, pero el pecado nos dio otra vuelta a este mundo. ¿Cuál fue la diferencia? La elección que tomaron ellos. Nosotros también tenemos una elección. Nosotros podemos elegir un camino o otro camino. Nosotros tenemos la opción que escojamos siempre los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otro punto importante en nuestra vida y también cuando conducimos una moto es el GPS. ¿Cuántos han ido por un GPS que de un momento a otro se ha parado, se ha frizado? Aún así, cuando hay dos personas, a veces se ponen los dos el GPS y, y dan dos direcciones distintas o dos rutas distintas. El GPS a veces se equivoca, pero Cristo Jesús nunca se equivoca. A veces confiamos más en el GPS que en la voz de Dios, pero el GPS también falla. Dios nunca falla. Podemos ver que cuando montamos en grupo, siempre hay un guía que va adelante. Y yo al principio que empecé en este ministerio, me acuerdo que dimos una corrida aquí en Miami y yo pensando, ¿cómo es posible que vayan a hacer una corrida en un lugar donde hay tanto tráfico? Porque yo había manejado en lugares que no hay tanta tráfico, pero en un lugar donde hay tanto tráfico, montar tantas motos unidas era muy peligroso y yo no entendía cómo es posible. Pero mi idea cambió cuando vi la forma que manejamos. Nuestro capitán Joel iba al frente, tenía tres ayudantes. Ustedes conocen cómo se maneja en grupo, pero para mí fue algo nuevo y yo vi cómo los ayudantes ayudaban a tapar la senda para que todos podamos pasar confiados. Había uno al final que no dejaba a nadie regado. Lo hacíamos con decencia, tranquilo para que los carros en la vía estuvieran bien al nosotros pasar. Y yo me sentí tan seguro, me sentí tan confiado en ese viaje que mi idea cambió. Si cuando tenemos un guía terrenal y nos podemos sentir confiados, ¿cómo será cuando nuestra guía de nuestra vida es Cristo Jesús? Cristo Jesús nunca falla. En Éxodos 3 nos hace la historia de cómo fue que Dios llamó a Moisés. Podemos ver nosotros a Moisés como un líder de Israel, como una persona grande que hizo maravillas. Lo vemos como ejemplo, pero a veces hay pequeños detalles que se nos van y no los vemos. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés al momento contestó y hizo la labor. No, Moisés empezó a decirle a Dios cosas que a veces nosotros decimos y empezó a ponerle peros y a ponerle peros. Y podemos ver en la Biblia, en Éxodo 3:11, después que Dios le dice a Moisés lo que quería que hiciera, dice Moisés, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y le dijo que sí. No, estaba poniendo pero. Ahí Dios vuelve a explicarle y le dice lo que quiere que haga. Entonces Moisés en el versículo 13 vuelve a decirle a Dios,
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Le dijo Moisés que sí a Dios. ¿Salió corriendo? No. Ahí Dios le da una explicación otra vez detallada cómo es que iba a ser. Y en el capítulo 4 versículo 1 vuelve Moisés a hablar otra vez, negándose. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Así que Moisés está poniendo excusas y excusas. Vemos en el capítulo, en el versículo 10, que sigue excusándose y dice Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Por cuarta vez Moisés está poniendo peros para no ir, hasta que llegó el momento que Dios se enojó y le dijo, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verlo se alegrará en su corazón, y hablarás a él, pondré en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Por cuatro veces Dios manda a Moisés y Moisés poniendo excusas. ¿Cuántos de nosotros a veces nosotros ponemos excusas? A veces no queremos ajuntar los propósitos de nosotros con los propósitos de Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo es que miras la moto? ¿Qué propósito tienes en tu vida? Yo quiero contarle algo específico de mí. A veces los propósitos de Dios no son los mismos nuestros, pero debemos dejarnos usar. Eh, yo hace mucho tiempo, mi primo Joel Labrador viajaba en una moto con mi tío. Estaba en el momento que más cerca estaba de Dios, bien aferrado a Dios en ese momento, y en esa moto tuvieron un accidente donde él falleció. N- A veces no entendemos los propósitos de Dios. Pero yo espero encontrarme con mi primo Joel en el cielo. Cuando yo llegué aquí a este país, yo dije, nunca en la vida voy a montar una moto. Yo tenía moto en mi país, pero cuando llegué aquí vi tan peligroso las motos, los carros pasan tan pegados, no ven las motos. Dije, nunca en la vida voy a montar en la moto. Un día me acuerdo que mi niño de 6 años iba en el carro y nos pasa una moto deportiva a mucha velocidad pasando entre carros. Y digo yo en alta voz, miren, pase loco, miren cómo va. Y me dijo mi niño, yo cuando sea grande quiero ser un loco. Me asombré, quería ser un motorista loco corriendo. Yo dije, eso nunca va a pasar, yo nunca me voy a montar en una moto. Y no sé cómo, Cristo me llamó a Ministerio de Motos Adventistas. Yo soy de AMM y llevo el mensaje del Evangelio a otras almas perdidas. A veces no entendemos el propósito de Dios y no son los mismos propósitos que tenemos nosotros, pero Dios nos usa. Esta misma semana, algo que Juan no sabe, cuando Juan habla conmigo para que estuviéramos en este grupo, en ese momento me llama el dueño, está hablando, viene el dueño de la compañía donde yo trabajo y tenía a Juan en línea y el Señor me hace una pregunta.
Y entre las dos conversaciones no capté bien cuál era el mensaje de Juan. Cuando confirmo con Juan qué es lo que quería, yo dije, sí, voy a estar, será un gozo para mí estar en el grupo, están por la mañana el sábado. Pero yo lo que no había entendido es que Juan me había dicho que predicara. Entonces yo le digo, pero Juan, yo no soy predicador, ya había quedado con él de que iba a estar. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene en este tema, cuál es el propósito que Dios tiene contigo, pero sí sé que los propósitos que Dios tiene conmigo y tiene contigo es lo mejor, es lo que más nos conviene a nosotros. Vivir con propósito es vivir para servir. La vida con propósito no se trata solo de ti, sino de impartir a otros. Tu testimonio sobre la moto, la forma que conduce, tu forma de hablar, puede ser el sermón que otros puedan leer. Sé un motorista con propósito eterno. No ruedes sin rumbo. Recuerda, con fe, con pasión y con misión. Y cada salida sea una oportunidad para llevar el amor de Cristo a otro. La vida es la vida con propósito no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Dios te llama hoy y reserva el corazón para ti. Ajusta tu dirección, sigue su plan, que el ruido de tu moto recuerde a todos que hay un cristiano sobre ruedas y que vive para Cristo. Que cada viaje sea una ofrenda de amor y cada destino sea una oportunidad para glorificar a Dios. Vive con propósito, sirve con propósito, rueda con propósito y termina con propósito. Cuando Cristo vuelva y nos llame a su reino, escucharemos las palabras más hermosas que un viajero puede oír. Bien, buen servo y fiel. Sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Medita por un momento qué pudieras hacer hoy por Cristo. ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? Hoy, no lo dejes para mañana, hoy sábado. Es más, ahora tienes algo que hacer. Yo no te conozco, pero tal vez hay algún mensaje que mandar. Hay una llamada que hacer. Hay alguien a quien ayudar. Hoy sábado, tal vez hay algún enfermo que visitar. Tal vez es algún amigo del trabajo que no les ha hablado de Dios. Y Dios está esperando que tú le hables para entrar en su corazón. Tal vez un familiar que no conoce a Dios todavía, o que no ha visitado la iglesia, o que lo has invitado una y otra vez, lo has invitado y no ha querido ir contigo a la iglesia. Pero intenta una vez más. No sé cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. No sé cuál es el cambio que tienes que hacer en tu vida. Pero sí sé que Dios tiene un propósito contigo. Si hoy estás aquí, estás oyendo este tema, estás orándole a Dios, Dios tiene un propósito contigo. Haz lo que tengas que hacer hoy. No lo dejes para mañana. Si es ahora, que sea ahora, pero no lo dejes para mañana. Dios tiene un propósito contigo. Cumple con la misión que Dios te dio y con el propósito que fuiste creado. Que ese sea siempre tu pensar y tu meditar y que Dios pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que podamos llevar el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas, que lo podamos llevar en adelante. Dios les bendiga. Amén, Amén. amén.